Continuando con el desarrollo de una aplicación web en Java con conexión a bases de datos MySQL, donde estamos desarrollando un CRUD a una base de datos que tiene una tabla que se llama aprendices y que tiene unos campos determinados. Nosotros en el video anterior hicimos el requerimiento de agregar un aprendiz y ahora de agregar un aprendiz y lo hicimos utilizando desde el submit cuando él recarga la página y utiliza el action del formulario. Ahora vamos a hacer la tecnología, utilizando la tecnología Ajax, y para utilizar Ajax vamos a utilizar también la librería jQuery. Entonces vamos a mirar un poco en qué consiste la tecnología Ajax para que miremos el concepto. De acuerdo a lo que nos dice acá en pantalla que es Ajax, pues es una técnica de desarrollo web de aplicaciones interactivas y que se desarrollan en el lado del cliente, o sea, son aquellas que se ejecutan en el navegador. Acá si estamos utilizando Chrome, se desarrollan ahí. Y es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. Eso es lo que hace posible que no se recarguen las páginas cuando se están realizando las tareas. Por otra parte, vamos a utilizar la librería jQuery, pues es una biblioteca multiplataforma que está hecha en JavaScript y que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML. Entonces es una librería que ya tiene una serie de elementos que permiten hacer un trabajo de una manera más, llamémoslo así, más sencilla y ya con unas tareas preestablecidas. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente al documento HTML. Nosotros en la versión anterior, nosotros teníamos acá en nuestro botón agregar, nuestro tag, el tipo de botón es submit, y utilizábamos acá en el action el control de aprendiz y el método post. Ahora no vamos a utilizar, no nos vamos a ir por acá, sino que vamos a crear un archivo JavaScript y vamos a hacer el evento cuando le den clic en este botón que realice las tareas. La parte del lado del servidor, lo que es el método agregar en el datos aprendiz, eso queda igual. Sí vamos a cambiar un poco el controlador, pero nos vamos a concentrar acá en la programación del lado del cliente. Entonces nosotros debemos de crear un archivo JavaScript. Antes de continuar, en la parte superior habíamos dicho que íbamos a trabajar con jQuery. Entonces nosotros debemos incorporar la librería incorporando el script. En este caso estoy haciendo un llamado a la librería jQuery de una manera externa, pero también la podemos descargar a nuestro equipo y trabajarla de manera local en la aplicación, ¿no? Entonces aquí estoy trabajando con la librería y llamándolo a esta dirección. Por otra parte, pues también vamos a crear un archivo llamado funciones, que ese sí se crea aquí de manera local, y lo estoy incorporando acá porque ahí voy a hacer el llamado al código JavaScript, por lo tanto yo lo debo incorporar acá para que él tenga en cuenta el código que yo voy a programar. Bueno, entonces en el formulario el cambio que vamos a hacer es que al botón le vamos a poner que sea de tipo button, tener en cuenta que él tiene un ID llamado btn agregar. Adicionalmente, en la parte superior, dentro del formulario, vamos a agregarle un campo oculto que se llame acción, campo oculto. Acá nos dice el type, que es de tipo hide, el nombre acción, ID acción y value agregar. Por ahora, que el value sea agregar, que es la tarea que va a realizar, que es agregar. Bueno, entonces nos vamos a ver el archivo JavaScript. Acá en vista se creó una carpeta llamada JS y dentro de él vamos a crear este archivo. El archivo yo ya lo tengo creado, ¿no? Entonces vamos a ir a funciones. Rápidamente vamos a mirar cómo está trabajando. Entonces aquí esta es la forma como podemos iniciar jQuery, y dentro de ella pues realizamos una serie de actividades o de tareas, y por fuera podemos tener una serie de funciones desarrolladas en JavaScript, ¿no? Bueno, entonces aquí en el código nosotros debemos de mirar donde nosotros estamos programando el evento click del botón llamado btn agregar. Entonces esta es la forma como lo estamos trabajando. El numeral, la forma como yo identifico un elemento dentro del HTML con el ID es de la siguiente forma. Con el ID se utiliza el numeral. Todos los elementos se hacen así.
pesos entre paréntesis y entre comillas, y en este caso numeral y cómo se llama, BTN, cómo se llama el ID. Si nosotros vamos al formulario aprendiz, en el botón, ese botón, el ID se llama BTN agregar. Entonces de esa forma es que estamos accediendo a él. Entonces cuando le demos clic en ese botón, que vaya y realice esta tarea, agregar aprendiz. Entonces vamos a ir a esa función. Entonces aquí en esta función yo me voy a la parte de agregar aprendiz. Entonces vamos a mirar este método de agregar aprendiz que hace. Agregar aprendiz, vamos a utilizar la tecnología AYAS. Entonces AYAS, ¿qué parámetros normalmente nosotros le pasamos? Normalmente nosotros le pasamos la URL donde nosotros vamos a hacer la petición. Entonces este controller aprendiz para nosotros es nuestro controlador, que es la clase servlet del lado del servidor, ¿no? Que en este caso pues es esta que nosotros tenemos acá y que recibe las peticiones do get y do post. Por otro lado también debemos de pasar la información. Como datos vamos a pasar todo el formulario, todo lo que tenga el formulario, y lo vamos a serializar. Entonces, esta es una de las formas. Nosotros podemos mandar parámetros, solamente un parámetro, mandar 2 parámetros o n parámetros, o en este caso mando todos los que tienen el formulario. Me interesa que se vayan todos los datos del formulario, que ahí están los datos que yo necesito. Por otra parte, también debemos enviar el tipo de información que se espera respuesta. O sea, a nosotros nos van a devolver la información en formato JSON. Entonces yo lo coloco acá, data type JSON. La forma como vamos a enviar la petición va a ser por método POST. Recuerden que nosotros manejamos 2 métodos de envío, que es POST o es GET. Y podemos también configurar la caché en FAL, que ese parámetro de caché nos indica si el navegador debe almacenar en caché las páginas solicitadas. En este caso lo vamos a dejar FAL. Después de tener estos parámetros, que digamos que son de manera general los que uno siempre envía, el otro parámetro que se envía es qué pasa cuando nos respondan. Entonces aquí va el código a ejecutar si la petición que nosotros hacemos es satisfactoria. Entonces eso se hace por suces, ¿no? Y si se presenta algún error, pues nos vamos acá por error, ¿ya? Entonces si es satisfactoria, la respuesta llega acá en esta variable que viene acá incorporada en la función, que se llama resultado. Entonces ahí puede llegar un objeto completo, puede llegar un booleano. En este caso los datos que vienen ahí vienen en formato JSON, no se nos olvide. Aquí a manera de ejemplo estamos imprimiéndolo por consola. Ahorita vamos a hacer una prueba como por dónde es que él imprime esto, y dependiendo del resultado, esta función, este método de agregar, a nosotros no siempre nos va a devolver verdadero o falso. Verdadero que sí lo pudo agregar, falso que no lo pudo agregar. Entonces si a mí me llega verdadero, en un elemento en el HTML se tiene un div que tiene un ID llamado mensaje. Entonces ahí vamos a agregar este texto si es verdadero, o sea que lo pudo agregar, y si no, pues que hubo problemas al agregar el aprendiz. Y por otra parte, si en un caso tal de que haya algún error, acá vamos a imprimir por consola el error. Esto más a nivel de programación, para conocer un poco qué es lo que está pasando cuando se le están generando errores al agregar. Bueno, entonces aquí la parte que tiene que ver con la programación del lado del cliente. O sea, cuando yo dé clic en el botón, les voy a mostrarla acá a la vista. Cuando yo dé clic acá en el botón agregar, entonces a nivel de automáticamente se viene para acá, para el archivo funciones, y va y busca el evento clic del botón agregar. Entonces él se viene para acá y él encuentra que hay un evento clic y dice que él vaya y ejecute esta función, agregar aprendiz. Cuando llegue acá a agregar aprendiz, ejecuta la petición por mediante AYAS, hace una comunicación con el servidor sin necesidad de recargar la página. Él va y realiza esta tarea. ¿Listo? Aquí nosotros, pues cuando nos lleguen los datos, y si llegan bien, los datos se van a limpiar, los datos que se han agregado. Bueno, vamos a mirar ahora entonces en la clase servlet cuál es el método. Nosotros en la clase servlet, que se llama control del aprendiz, nosotros teníamos ya un agregar, pero ahora vamos a hacer este agregar 2, que es muy parecido acá. O sea que nos vamos a ir cuando llegue la respuesta, la petición. Recuerde que la petición viene en el servlet, la recogemos en el do post, porque la petición estamos haciendo por método post.
nosotros estamos enviando un formulario y ese formulario tiene un campo llamado acción. Ese formulario tiene un campo llamado acción y vamos a mirar qué campo acción tiene un valor de agregar. Entonces acá en el servlet él va y mira, dependiendo de lo que ya antes, si llega a agregar, él se va en este caso para agregar 2. Este agregar 2 es muy parecido al anterior agregar, o sea, él recoge todos los elementos para crear el aprendiz. Entonces tiene todos los elementos que los recoge de los datos que nos llegan. Entonces aquí creamos unas variables con las cuales yo creo el objeto aprendiz. Después de que yo tengo el objeto aprendiz, yo lo que hago es ejecutar el método agregar aprendiz del objeto de aprendiz, que es de datos aprendiz, que lo vimos en la clase anterior. Recuerden que este método agrega un aprendiz a la base de datos y nosotros le debemos de mandar un objeto de tipo aprendiz. Y este método nos va a devolver acá un verdadero o falso. Y estas líneas pues sí son un poco diferentes al método anterior, que es para que cuando uno devuelve y hace una petición AJAX, pues si nosotros estamos devolviendo unos métodos de tipo JSON, entonces nosotros lo que hacemos es que el objeto que nosotros nos devuelve, vamos a devolver, lo convertimos a formato JSON, y así es como lo convertimos a JSON. Y acá nosotros utilizamos una librería que se llama JSON. Vamos a mirar acá por libraries. La librería se llama JSON 2.2.2. Esa librería me permite trabajar en esta parte que tenemos acá. Entonces, como estas líneas que ustedes tienen acá, deben primero cargar la librería para que ella no tengan problema, incorpore acá la librería necesarias para poder trabajar ese objeto JSON. ¿Listo? Entonces, después, y ese string, lo que hacemos es, se envía, es imprimiéndolo. Entonces hacemos el outprint JSON, y ese dato es el que recibe allá. ¿Por qué se imprime? Pues esa es la forma de enviarlo, porque como se está haciendo una comunicación, digamos que no se está recargando la página, se está haciendo de una manera síncrona con el servidor, entonces allá nosotros vamos a poner el dato que nos llega a nosotros. Bueno, y esa es la forma como nosotros vamos a trabajar. De aquí en adelante los demás métodos, las demás tareas de actualizar, de eliminar, las vamos a hacer utilizando aquí esta utilidad del JSON. De JSON y utilizando AJAX. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a mirar primero qué datos tenemos en nuestra base de datos. Tenemos 3 registros con identificación 12, 13, 14. Vamos a agregar alguno. Y me gusta que miremos acá, inspeccionemos. Les recomiendo que utilicen la inspección cuando trabajamos con elementos que nos llega y que imprimimos en consola para mirar ustedes cómo están enviando los datos. También es bueno utilizar la inspección. Entonces vamos a agregar otra persona. Voy a utilizar 15. Bueno, entonces aquí estamos agregando acá unos datos y le vamos a dar bueno, esperen un momento que no sé si actualicé el formulario. Bueno, está actualizado. Me disculpan, voy a volver a actualizar acá. Listo. Después vamos a agregar los datos. Bueno, y le damos aquí a agregar. Entonces vamos a mirar aquí en consola que llega. Entonces vamos a darle a agregar. Aquí llegó un true. Recuerde, y cuando llega true se escribe aprendiz agregado correctamente. Y vamos acá por network. Cuando nosotros hacemos network vamos a mirar acá el último elemento que encontramos acá, que se llama controller. Y aquí podemos por header mirar todo el envío, y al final siempre nos muestra qué datos son los que él está enviando. O sea, él envió la acción agregar, el ID del aprendiz no se envía porque no lo tenemos, la identificación, el nombre, el apellido, el correo, bueno, esos datos, y la respuesta la vemos acá que llegó en true, que también nosotros la colocamos por consola. Entonces es la forma como nosotros agregamos. Digamos, si nosotros llegáramos a agregar, digamos, otra persona con cédula 15,
Vamos a ver qué pasa si de pronto dice algo, se puede o no se puede. Lo normal es que no se pueda porque no se puede agregar una persona con la misma cédula. Digamos acá voy a volver a examinar, ya existe 15 que es el PIB Valderrama, ¿no? Entonces vamos a mirar qué nos dice él, vamos a darle acá a agregar. Entonces mire que llegó FAL, el último de FAL dice problemas al agregar el aprendiz, ¿ya? Claro, ya debemos de mejorar como nuestra respuesta, de pronto antes de dar el envío, validar de verdad la cédula que no existan. Y por network, vuelve acá, podemos mirar el último controller, lo que se envió, aquí aparecen los datos que se enviaron, que fueron los últimos, y la respuesta, que en este caso es falso. ¿Listo? Entonces, hasta aquí el proceso del uso de la tecnología Ayas en una aplicación web Java con conexión a base de datos MySQL, donde nosotros hacemos este proceso de actualizar una base de datos, en este caso de agregar un registro a una tabla utilizando la tecnología Ayas y utilizando pues el formato JSON para el envío de datos.